This meeting is being recorded. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, vamos a conversar de inmediato con el profesor Raúl Ochoa Cuenca en su segmento semanal con nosotros de Polo a Polo a través de esta alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Profesor, hoy tengo una preocupación porque levantándome bien temprano encuentro una información muy específica y de una fuente pues más que creíble. Y dice que ya Estados Unidos y Corea están anunciando nuevos ejercicios militares para contrarrestar las agresiones de Kim Jong-un. Este señor ha estado lanzando misiles a diestra y siniestra, de ocasión en ocasión. Luego montó unos espectáculos donde aparece con la hija y dice tener toda la fortaleza militar del mundo y la disposición de acabar con todo. Entonces, yo no sé si es que esta posición es intimidatoria o es simple y llanamente alarde, pero el hecho de que Estados Unidos y Corea del Sur reaccionen a la par que está ocurriendo la otra circunstancia entre Rusia y Ucrania y todo lo que en ese entorno hemos visualizado en los últimos meses, a mí me resulta un tema demasiado preocupante y yo no sé pues qué consideraciones tiene usted allá, qué ha oído, qué dice la gente. Hay temor, hay miedo a que esto explote de una manera inusitada y no tengamos salvación los seres de este planeta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, distinguido doctor Lara. Sí, efectivamente, la situación que se plantea en el Océano Pacífico, en el Mar de Corea, es realmente de una gran gravedad. Pero yo no sé exactamente nadie sabe cuáles son las reales intenciones del dictador de Corea del Norte, por una parte. Segundo, es lógico que los Estados Unidos en Norteamérica, que tienen tratado de mutua ayuda con los Estados Unidos de América, es obvio que manden su flota navales, que además hace 4 o 5 días llegó al puerto de Corea, a un puerto de Corea, un submarino atómico de la flota de los Estados Unidos de América. Realmente es normal que esto suceda, pero es que no podríamos solo analizar o hablar del problema o de esta situación específica que se da en el mar de Corea entre el lanzamiento, como usted bien dice, de misiles. Inclusive hace unos días mandó uno intercontinental el dictador de Corea del Norte. Es normal que, como le decía, que los aliados se preparen, hagan ejercicio conjuntos ante cualquier eventualidad. Pero yo decía que el problema no es solo ese. Yo creo que hay un problema mucho más grave, que es la incorporación de los países asiáticos a este inicio, a este nuevo proceso de guerra que se está dando desde el 24 de febrero del año pasado, que comenzó con la invasión, como todos sabemos, de la Federación Rusa a un país independiente vecino, que es la República Independiente de Ucrania. No nos podemos olvidar tampoco, doctor Lares, que hay, por ejemplo, últimamente hemos visto que la Federación Rusa ha amenazado al imperio o al reino de Japón con intervenirlo o amenazándolo con tomar represalias sobre ciertas cuestiones. También hemos visto que siempre en el continente asiático, las amenazas del presidente Xi para invadir y retomar a Taiwán como una isla integrada a
a la República Popular de China son cada día más elocuentes. De hecho, hace 4 o 5 días, igualmente, quién sabe, 3, 4 días, hubo una denuncia por parte de las autoridades de Taiwán que no solo aviones habían sobrevolado y entrado en el espacio aéreo, sino también naves de guerra habían entrado en el espacio marítimo de la República Nacional de Taiwán, China nacionalista de Taiwán. De manera que yo lo que quería decirle es que no solo la cuestión, tendríamos que ver en este análisis la cuestión relativa a Corea, a las dos Coreas y obviamente al aporte solidario como es solidario legal, institucional, obligatorio de parte de los Estados Unidos porque son tratados que han firmado con anterioridad de asistencia militar recíproca. De manera que no podríamos, si entramos a analizar esta situación, no podemos solo limitarnos a la cuestión del Mar de Corea. Tenemos que ir también a la situación de Japón. Recuerde que la Federación Rusa pasa, el territorio ruso pasa por detrás del archipiélago de Japón, pasa por detrás. De manera que inicia ese vastísimo territorio de 15 millones y medio de kilómetros cuadrados. Lo inicia en las fronteras con Europa y finaliza en el extremo oriente detrás del archipiélago de Japón. Sí, ahora, profesor, aquí el punto que a mí me angustia es que estamos hablando de un marco territorial tan extenso como al mismo tiempo con la mayor población del planeta. Si sumamos todos esos elementos geográficos que están en conflicto allí, o sea, la población del planeta está concentrada prácticamente en ese eje. Bueno, sí. 1.400 millones el uno, el otro no sé cuánto. Dígame si... Bueno, no creo que... Sí, la verdad es que me ha dicho usted algo que es cierto. De todas formas, y no pensemos en el sudeste asiático, porque si agregamos el sudeste asiático, agregamos a la India. Ajá, que son 1.000 y tantos millones más. Sí, son, bueno, le informo que a partir del 2024, la República de India va a tener más habitantes que la República Popular de China. Lo que pasa es que estamos hablando entre los dos de 2 millardos, sí, señor, casi 800 millones de habitantes. Lo que usted decía es cierto, ¿no? Si en el Asia está, y sin pensar en Indonesia, que tiene más de 200 millones, o Filipinas, que tiene algo así como 100 millones de habitantes. De manera que, sí, usted ha dicho algo muy interesante en esa parte de nuestro globo. Ahí está concentrado probablemente el 70% de la población. Claro, no solo se puede analizar por el número de personas, se tiene que analizar también por las tecnologías, por lo que puedan hacer, la sabiduría de continentes o de países no tan poblados, pero que pueden también a través de otros medios contener esta situación en el supuesto negado de que algo pudiese ocurrir. De todas formas, no obstante todas estas cuestiones negativas y sobre todo muy preocupantes, hace un par de días, ayer pudimos leer, o hoy en la prensa, no probablemente hoy, en la prensa de la mañana, que el ministro, el canciller Lavrov, ayer lo vimos en la prensa, el canciller Lavrov de Rusia se reunió por una media hora en privado con Blinken, el secretario de Estado americano. Eso es a raíz de la reunión del G20. Y es algo bastante positivo, yo diría. No sabemos lo que hablaron, pero el hecho ya de conversar y de no hacerlo, que si lo quieren hacer en forma totalmente secreta, igual lo hacen, dejarlo dicho al mundo, dejarlo ver al mundo, ya pudiera ser como una posibilidad de que se pudieran entender estas dos potencias. Lo que sí es cierto
y perdónenme que retorne al inicio de toda esta situación, es la guerra rusa-Ucrania, la invasión rusa a Ucrania. Todo esto que nosotros vemos es consecuencia, en parte, son reacciones, en parte de esta decisión que tomó el presidente Putin hace exactamente un año y una semana. Yo creo, honestamente, doctor Lares, que la situación, por una parte, torna muy belicosa, pero por otra, pareciera que la gente recuerda, no olvida o hace que recordarle a los responsables de esta situación que la utilización de armas no convencionales podría conllevar en cuestión de minutos la finalización de nuestra humanidad. Creo también como algo positivo que el presidente sí ha insistido públicamente hace un par de días en que China rechaza totalmente la utilización de armas, inclusive tácticas, que son de muy pequeño alcance. Eso es algo positivo porque, como usted bien dijo, la China es una de las grandes potencias del mundo, no solo por lo que significa su población. Es un país que últimamente se ha desarrollado altamente tecnificado y es, como muchos dicen, la factoría de las necesidades diarias del mundo contemporáneo. Las camisas, todas estas cosas, ¿no? Que parece mentira, pero que son también necesarias en la vida diaria del ser humano. Pero hay un factor, profesor, y perdone, que no hemos considerado en todo este esquema, y es el alimentario, el sostenimiento de esas inmensas poblaciones de manera racional y digna. O sea, tampoco hay la producción para ello. Entonces, ok, están desarrollados tecnológicamente, nos proveen de cuanto queramos, pero y el sostenimiento para la subsistencia, la comida, no está produciéndose de la manera adecuada. En los sitios donde se producían, como Ucrania, lo están desmantelando, lo están minimizando. Entonces eso va a generar también a la larga unas necesidades perentorias que no sabemos de qué magnitud pueden ser las reacciones de la gente. Bueno, sí, yo creo que sí, es verdad. Ucrania producía un 30%, posiblemente un 40% del grano. También han producido, son grandes productores de aceite de ajonjolí, que es fundamental en la cocina del mundo. Pero yo creo que en eso no sería la gran debacle. Por ejemplo, si a autosuficiencia vamos, la India con su millardo, casi 400 millones de autosuficiencia en el sector primario, producen la agricultura, los bienes alimenticios que esa nación necesita. En cambio, la China importa entre un 15 y un 20% de sus necesidades alimenticias. Yo no creo, bueno, Rusia importa muchísimo más, un 40%. Pero no todos se autosostienen, requieren importar justamente. Claro. No, de acuerdo. Pocas economías se autosostienen. Yo diría que probablemente en el mundo occidental los Estados Unidos probablemente son autosostenidas. Y alguna otra grande economía puede ser autosostenida. Porque producen grano, producen materias primas, producen energía, en fin. Pero yo no creo que este sería el punto de quiebre. Yo creo que el punto de quiebre es lograr que las potencias internacionales se dé un nuevo código de comportamiento. Yo creo que debe haber un nuevo código de comportamiento de las grandes potencias. Ahora, pero ¿dónde instaurarlo? ¿Dónde instaurarlo? Porque las Naciones Unidas no logran armonizar estas problemáticas. No, yo no creo que sea yo creo que en grandes potencias, no hay muchas en el mundo contemporáneo. Los Estados Unidos, la Unión Europea, 27 países que actúan a una sola voz, ¿no?
la República Popular China, el BRIC probablemente, ¿no? Brasil, India, Rusia y creo Indonesia o Filipinas probablemente, Argentina son, creo, no, Argentina está en el grupo de los 20. Creo que son pocas las superpotencias que tendrían que ponerse de acuerdo en darse un nuevo, así como Rusia y Estados Unidos se plantearon, lo planteó por primera vez el presidente Reagan y se lo propuso al inicio de los años 80 Gorbachev, y crearon y fueron ellos los que firmaron el primer TIAR, que es el tratado que limita la producción de armas tácticas nucleares. Que ahora ahora Rusia se acaba de retirar de allí. Sí, pero eso realmente no es como le explicaba en días anteriores, eso es fundamentalmente lo más importante, que había la posibilidad de que entre ambas potencias se controlaran, porque podían acceder una u otra a visitar y a ver lo que estaba en sus arsenales. Lo que sí es importante es lo que algunas personas están planteando, yo me cuento entre ellos, como crear, invitar a las grandes potencias a un nuevo código de comportamiento. Si no hay un nuevo código de comportamiento, probablemente podrán existir nuevas situaciones como las que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Verbigracia, una situación pudiese ser la de China al tratar de recuperar las islas de Taiwán. Verbigracia pudieran ser también otros ejemplos que podemos ver en el mundo de las grandes potencias, pero fundamentalmente pudiéramos tratar de ver, porque además, doctor Lares, no se olvide que la República Popular China tiene hoy día, con lo que ha ocurrido en Rusia, que evaluar muy bien la decisión de invadir las islas de Taiwán. Realmente las sanciones que el mundo occidental decidió aplicarle a Rusia han sido muy duras y van a ser aún mucho más duras. Hoy el mayor productor de acero en el mundo, que es ruso, dijo públicamente que es muy probable que, según sus analistas, en el año 2024 Rusia no va a tener dinero. En otras palabras, van a entrar en estado de default. Eso sería muy grave. Por eso es que muchas personas creemos que debe haber entre las grandes superpotencias, pero las grandes superpotencias, yo diría de 3, 4 superpotencias. Por una parte, la Unión Europea representada en la Comisión, China, los Estados Unidos y la India, por muchísimas razones, que además también tienen poder nuclear, ¿no? La India también tiene poder nuclear. Yo diría que estas grandes 4 naciones, ojalá pudieran sentarse en una mesa y discutir esa alternativa que muchos analistas han propuesto. ¿Usted cree que esa actitud de China recientemente se inscribe dentro de esa iniciativa, cuando trazó un esquema para que Rusia y Ucrania lo pudieran interpretar y aplicar, pero Rusia se opuso? Sí. No, realmente lo que ocurrió en la última semana, que después de la visita del canciller Blinken a Pekín, y a su vez la visita del canciller Chen a Putin en Moscú, surgió una hoja de trabajo de proposición que la China ha redactado, pero que al inicio, fíjese, los países occidentales la consideraron fuera de orden, porque aparentemente era todo a favor de Rusia. Pero el mismo Zelensky posteriormente dijo, bueno, yo no tengo por qué no sentarme a conversar con la China, y si es necesario también con Putin. De manera que yo creo, doctor, que yo hoy honestamente estoy un poco más optimista, porque en la última semana
ha salido, en los últimos días, salió la proposición de paz de China, pero acuérdense que no es un país cualquiera, no es Burundi o Burkina Faso Sí. Sí, o por un eso le pequeño decía si país. se inscribe, por eso le decía que tal vez eso se inscribe dentro de la búsqueda de la que usted está Seguro, hablando. sí, seguro que sí, Bueno, seguro que sí. Y como le decía, la conversación de Lavrov ayer con Blinken es también algo interesante. bueno, Manera que yo creo que vamos a abogar que así sea. yo creo que sí, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y también en Dios, ¿no? Sí, Que nos señor. ayude. Que ilumine a los que tienen que iluminar. Así es. Porque de verdad que pensar en algo de tal magnitud como nos lo hemos imaginado más de una vez y lo hemos debatido aquí, y en el grado de, de conflictividad que se ha creado, pues uno siente que no hay regreso, pero a veces se consiguen las rutas, entonces bueno, esperemos que así sea. Así que la próxima Yo semana, de todos creo modos, vamos a ver si ya la próxima semana entonces podemos hablar de una forma un que poco seguramente, más decantada de estos temas. cómo no, seguramente. Muchas Bueno, gracias. un abrazo, Bueno, profesor Raúl Ochoa Cuenca, igualmente por a su usted. espacio de Polo a Polo a través de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Ben América y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Frank. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.